Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver lo que es área de regiones cuadrangulares. Básicamente nos vamos a afianzar en lo que es un cuadrado, ¿sí? Vamos a denotar que esta figura que tenemos acá es un cuadrado, para poder hacer todos los siguientes trazos. Por ejemplo, tengo este cuadrado ABCD, ¿sí? Al cual le voy a hacer un siguiente trazo. Y voy a hacer el siguiente trazo, que es la diagonal. Voy a trazar la diagonal desde A hasta C. Muy bien. Te vas a dar cuenta que bueno, acá te forman dos triángulos rectángulos, donde voy a hacer un segundo trazo. Y a partir de ahí voy a poder deducir muchas más cosas. Por ejemplo, voy a trazar la mediana, ¿sí? Que va desde el vértice A hasta el lado CD. Entonces voy a ubicar más o menos, va a estar por aquí la mediana, por este punto. Entonces voy a trazar hacia ese punto la mediana. Obviamente, como hemos dicho, que voy a hacer la mediana, va a dividir en partes iguales a este lado. Ya está. Ahora, lo que voy a hacer en estos instantes es trazar la segunda diagonal. ¿Sí? Voy a trazar la segunda diagonal, que es BD. Trazo esta otra diagonal. Y como es una diagonal, ¿sí? Necesariamente ambas diagonales de un cuadrado se van a bisecar, o sea, se van a cortar de manera que estas dos longitudes también van a ser iguales. Eso quiere decir que desde D hacia este punto de intersección de las dos diagonales, que es el centro del cuadrado, ¿sí? También es una mediana. Entonces, ¿sí? Se sobreentiende que cuando yo tengo dos medianas que he trazado dentro de un triángulo, la tercera mediana, que va a ir desde el otro vértice, necesariamente va a pasar por ese punto de intersección. Y también divide a este lado en partes iguales. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Si nos hemos dado cuenta, me ha formado 6 triángulos, ¿sí? 6 pequeños triangulitos, donde cada triangulito le voy a colocar, ¿sí? Un valor. En este caso, mayormente se denota con la letra S. Profesor, ¿por qué lo denota con la letra S al área? Se le puede denotar con la letra A también, solo que si le denoto con la letra A, quizá me puedo confundir con esta A de acá. Y la S también podemos decir que es la superficie, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que en este triángulo que se ha formado en este cuadrado, ¿no? Estos 6 triangulitos pequeños van a ser necesariamente congruentes en cuanto al valor de su área. ¿Sí? Por eso que le hemos puesto el valor de S a cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, ¿sí? Hemos hecho el trazo de las dos diagonales, ¿no? Si imaginariamente borramos esta parte, estas líneas, este triangulito que estoy denotando con mi dedo, ¿sí? Es la cuarta parte de todo el cuadrado. Entonces, si es la cuarta parte de todo el cuadrado, estos también son la cuarta parte de todo el cuadrado. Eso quiere decir que acá también viene a ser 3 veces el valor de S, y acá también viene a ser 3 veces el valor de S. Donde, ¿sí? Nos damos cuenta que el área de este cuadrado, ¿sí? El área de este cuadrado, si se lo puedo poner así, es igual a 12 veces el valor de S. Muy bien. Es igual a 12 veces el valor de S. Es más, si nos damos cuenta, ¿sí? Esta pequeña partecita que vemos por acá es la 12ª parte del área de un cuadrado, ¿cierto? Y esta pequeña partecita, ¿de dónde proviene? De realizar este trazo de esta diagonal con esta mediana, ¿sí? Este triangulito pequeño que me forma es la 12ª parte del área del cuadrado. Y es lo que vamos a ver
en este ejercicio me dicen calcular el área de la región sombreada. Si nos damos cuenta, y bueno, para darnos mucho más cuenta, ¿sí?, lo que voy a hacer es trazar esta diagonal. Una vez que trazo esta diagonal, nos damos cuenta que tengo una diagonal, tengo una mediana, profesor, porque usted se da cuenta que esta longitud es una mediana, ¿sí?, porque me divide en partes iguales al lado. Se sobreentiende que el lado es 4, y si es 4 y esto también es 4, ¿sí?, y para que se pueda notar que es un cuadrado, le puedo añadir acá un ángulo de 90 grados, ¿cierto?, para poder sobreentender que es un cuadrado. Muy bien, entonces yo sé que esta parte que estamos denotando acá, ponerlo con este color, esta parte es, ¿qué cosa?, la 12ª parte del área del cuadrado. Muy bien, y esta otra parte, y esta otra área sombreada, si nos damos cuenta, esta otra parte sombreada, ¿sí?, toda esta parte sombreada, es equivalente a decir 4 veces el valor de S. Y con respecto a 12, 4 viene a ser la tercera parte. Entonces, esta área sombreada, yo voy a decir que es, ¿qué cosa?, la tercera parte del área del cuadrado. Muy bien. Entonces, lo único que me queda por calcular es el área del cuadrado. Un valor lo divido entre 12, el área del cuadrado lo divido entre 3, y lo que voy a hacer para calcular el área sombreada es sumar esos dos valores. Entonces, primero calculamos el área del cuadrado. Como el área del cuadrado tiene lado 4, sería 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado es igual a 16. Ahora, el área sombreada, entonces voy a decir, el área sombreada es igual a este área sobre 12, 16 sobre 12, más, ¿sí?, el área sobre 3, 16 sobre 3. Muy bien. Voy a tratar de homogenizar, si deseamos, lo multiplico por 4, y para que no afecte, por 4. ¿Cuánto sería la suma de esta superficie? Tendría factor o denominador común 12, 16 por 4, 64, más 16 sería 80. Y si deseamos simplificar aún más, sacamos o simplificamos cuarta, 20, cuarta, 3. O sea que el área viene a ser igual a 20 tercios. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿sí?, lo que hemos hecho acá es tratar de utilizar, ¿sí?, todas las líneas posibles que se pueden realizar, o todos los trazos posibles que se pueden realizar a un cuadrado, para poder calcular el área de regiones que normalmente nos han enseñado a calcular el área de un triángulo, ¿cierto? Pero nosotros no sabíamos que también se puede calcular con respecto al área de un cuadrado, un pequeño triangulito, al igual que este otro valor. Entonces, lo que hemos hecho acá es tratar de utilizar el área del cuadrado para calcular el área de un triángulo. Muy bien. Vamos a seguir realizando mucho más trazos en lo que es un cuadrado. Para eso vamos a denotar que ABCD necesariamente tiene que ser un cuadrado. ¿Sí? Estamos denotando que la figura ABCD es un cuadrado. Cuadrado ya sabemos que tiene todos los lados iguales. Y lo que voy a hacer ahora, ¿sí?, es lo siguiente. Voy a trazar, ¿sí?, esta mediana desde el vértice A hasta el lado BC. Voy a trazar esa mediana. De la misma forma, voy a trazar la mediana de todos los vértices hacia los lados opuestos, ¿no? En este caso, no hacia BC, sino hacia AD, de manera paralela a este otro. Entonces, trazamos de la siguiente forma. Al igual, ¿sí?, que B hacia el punto medio de CD. Y por último, desde D
hasta el punto medio de AB. Hemos realizado estos trazos. Ahora, al realizar estos trazos, ¿sí? Esta figura que veo en el centro, ¿sí? Es una figura, es un cuadrado un poco más pequeño. Y lo que voy a hacer en estos instantes es cada una de las medianas que hemos trazado lo vamos a prolongar. Prolongar significa extender esa línea hasta una cierta longitud. Igual acá, en todos los lados lo voy a prolongar. ¿Sí? Igual acá, en esta mediana también prolongamos. Ya está. ¿Para qué hemos hecho esas prolongaciones? Para tratar de formar un cuadrado semejante en esta parte de acá. Trazamos, ¿sí?, de manera paralela a este lado, ¿sí?, trazamos así todos de manera paralela, hacemos nuestro trazo, igual acá de manera paralela hacemos nuestro trazo. Por último, este último trazo. Ya está. Ahora, lo que vamos a comprobar acá es que te vas a dar cuenta que he formado una cruz con 2, 3, 4 y 5 cuadrados. ¿Sí? Todos estos 5 cuadrados son de manera análoga, o sea, van a ser iguales, son congruentes. Ahora, ¿qué más nos vamos a dar cuenta? Como sé que es un cuadrado, ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados, estos dos triangulitos van a ser congruentes, ¿sí? Porque habíamos dicho que van a ser los puntos medios. ¿Se acuerdan? Puntos medios van a ser iguales. Entonces, si estos triangulitos que hemos trazado acá, ¿sí?, que hemos utilizado acá, que todos son los mismos, ¿sí?, todos son los mismos, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque hay un principio, ¿no?, principio de congruencia, que tengo lado, ángulo, ángulo. Igual acá, lado, ángulo, ángulo. Eso quiere decir que estos dos triángulos tienen que ser necesariamente congruentes. Si es congruentes, mira, ve, van a ser iguales. Eso quiere decir que este viene a ser el punto medio de este lado. Si viene a ser el punto medio de ese lado, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a hacer un trazo. Miren, voy a hacer un trazo, ¿sí?, de tal forma que he dividido a este cuadrado en dos partes, en dos rectángulos, pero a su vez este rectángulo ha sido subdividido, ¿cierto?, en dos valores, valor de S, valor de S. Le vamos a colocar. Si es de esa manera, ¿sí?, yo por ejemplo pude haber hecho este otro corte, y recuerda, como tracé otra diagonal en un rectángulo, también, como es el valor de 2S, se dividen en el valor de S y valor de S. Eso quiere decir que, ¿sí?, este cuadrado vale o equivale a 4 veces el valor de S, ¿sí? Como son 5 cuadrados, entonces, ¿cuántas S existirán? Existirán 20 veces el valor de S, ¿no? Es más, como hemos dicho que son iguales, va a ser el mismo valor. Eso quiere decir que este viene a ser el valor de S. Mira, vamos a comprar. ¿Qué más? Nos vamos a dar cuenta que esta parte, bueno, todos estos pequeños triangulitos es el valor de S. ¿Estamos bien? Muy bien. Este también es el valor de S. Si nos damos cuenta, ¿sí?, en esta figura, acá, para dejar de lado un instante ese triangulito, si nos vamos a dar cuenta, si este es el valor de S y todo este cuadrado es 4 veces el valor de S, eso quiere decir que esta parte de acá, este trapecio, es 3 veces el valor de S, ¿no? Y si alguien se ha podido dar cuenta, es que imaginariamente, a partir de esta línea para acá, borremos.
este triángulo rectángulo que me va a quedar acá, ¿sí?, es igual a 5 veces el valor de S. O sea que si hemos dicho que todo el cuadrado, ¿sí?, equivale, vamos a decir, el área del cuadrado equivale a decir 20 veces el valor de S. Si nosotros comenzamos a completar, ¿sí?, entonces decimos 3 veces el valor de S. Acá hemos dicho cuánto vale, 4 veces el valor de S. Si un cuadrado es 4 veces el valor de S, este cuadrado mayor lo hemos dividido en 5 cuadraditos pequeños. Si un cuadradito pequeño tiene 4S, los 5 serían 20 veces el valor de S. Si no crees, comenzamos a sumar todos estos valores. Comenzamos a sumar todos los valores que se encuentran dentro del cuadrado y me va a sumar, y me va a dar como resultado el valor de 20S. Muy bien. Ahora, te vas a dar cuenta que esta partecita, ¿sí?, vamos a decir, esta pequeña parte equivale ¿a qué cosa? Equivale a decir la 20ª parte del cuadrado. Es el área del cuadrado, pero dividido entre 20. Tan solo esta pequeña partecita. Y esta pequeña parte, ¿de dónde proviene? De haber, ¿qué cosa?, trazado dos líneas. ¿Cuál? Una mediana, ¿sí?, y otra mediana. Tan solo una mediana, otra mediana. Pero necesariamente tiene que ser de vértices consecutivos. No puedo trazar tras una mediana y tras una mediana no va a haber ninguna intersección. Si trazo la mediana con esta mediana de vértices consecutivos, esta pequeña longitud, esta pequeña área de esta figura, ¿sí?, equivale a decir, ¿qué cosa? El área del cuadrado, pero dividido en 20. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Muy bien. En el siguiente ejercicio nos dicen calcular el área sombreada. Nos vamos a dar cuenta que es un cuadrado necesariamente porque estos dos lados son iguales y tiene ángulos de 90 grados. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, lo que me piden a mí calcular es el área de esta región sombreada. Pero como hemos visto hace un instante, ¿sí?, cuando hemos trazado, ¿qué cosa hemos dicho? La mediana de un vértice consecutivo puede ser este, pero no está trazado. Veo este vértice consecutivo, ¿sí?, y han trazado otra vez la mediana, me ha formado esta figurita. Y vamos a recordar, ¿qué cosa? Que esta figurita, ¿sí?, equivale, hemos dicho, ¿a quién? Al área del cuadrado, pero dividido entre ¿cuánto? Entre 20. ¿Está bien? Muy bien, es el área del cuadrado dividido entre 20. Para eso, lo que voy a hacer es colocar tan solo el valor de S a ese pequeño triangulito. Acuérdense y recuerden, ¿sí?, pongan retroceder y se van a acordar que esta pequeña parte o este trapezoide que hemos visto acá, ¿sí?, equivale, porque recuerden, ¿se acuerdan que habíamos dicho que todo este triángulo rectángulo equivale a 5 veces el valor de S? Si he utilizado un S, eso quiere decir que acá tiene que ser necesariamente 4 veces el valor de S, que es equivalente como área a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque recuerden nuevamente que todo esto equivale a 5 veces el valor de S, pero yo utilicé un S, entonces acá vale 4 veces el valor de S. Igual que acá, todo esto ¿cuánto equivale? A 5 veces el valor de S. Muy bien. Ahora, lo que vamos a recordar es lo siguiente, ¿sí? Primero, vamos a tomar que el área del cuadrado, habíamos dicho que era igual a 20S. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es que el área del cuadrado es igual a lado al cuadrado. ¿Sí? Lado al cuadrado, utilizando que el área sombreada tiene que salirme en función del valor de L. Pero también habíamos dicho que el área del cuadrado equivale a decir 20 veces el valor de
S. ¿Está bien? Ya está. Ahora, ¿dónde? También puedes deducir de acá que el valor de S es igual a L al cuadrado sobre el valor de 20. Este es un dato que lo voy a utilizar más adelante. ¿Sí? No lo eliminemos, vamos a utilizarlo mucho más adelante. ¿Por qué? Porque para calcular el área sombreada voy a calcular el área de todo el cuadrado y le voy a quitar en los valores o las áreas que tengo acá ya descritas. Entonces vamos a decir que lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Entonces el área sombreada, que lo denotaré con la letra S. El área sombreada equivale a decir el área del cuadrado, que es 20 veces el valor de S, menos la suma de todas estas áreas. ¿Cuánto sería la suma de todas estas áreas? A ver, sumamos. Tengo 5, más 4, 9, más 1, 10, más 4, 14. Entonces le voy a quitar esas 14 veces el valor de S, quedándome así el área sombreada. Vamos a ponerlo así. El área sombreada igual a ¿cuánto? Hemos dicho a el valor de 6S. Pero en este caso el valor de S equivale a L al cuadrado sobre 20. 6 veces L al cuadrado sobre 20. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar. Si deseamos sacamos mitad, 3, mitad, 10. Eso quiere decir que el área sombreada, ¿sí?, equivale a decir 3 veces lado al cuadrado sobre 10. Como les dije, el resultado tiene que salirme necesariamente en función, ¿sí?, del valor de L. Y es de esa manera como se calcula el área sombreada de esta figura. Bien, vamos a calcular el área de esta región sombreada, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que es un cuadrado, sus lados van a ser necesariamente iguales, vamos a denotarlo así, y me piden calcular el área de un cuadrado, de esta región sombreada. Primero vamos a calcular el área de un cuadrado. El área de todo cuadrado era igual a lado al cuadrado. En este caso sería igual a el valor de 400. Muy bien. ¿Qué más vamos a obtener acá? Vamos a recordar qué cosa. Esta figurita, donde era igual, ¿a quién era igual esta figurita? Este triangulito pequeño, cuando trazamos una mediana y de su vértice consecutivo otra mediana, era el área del cuadrado sobre 20. Entonces, a la cual vamos a ver cuánto vale un valor numérico. Entonces, si decimos el área del cuadrado sobre 20, ¿a quién es igual? A 400 sobre 20. Y 400 sobre 20 es igual a el valor de 20. Muy bien. Entonces, el área de este triangulito necesariamente es igual al valor de 20. Valor numérico es igual a 20. Ahora, he denotado, ¿sí? Hemos notado que estos son puntos medios. Voy a unir esos puntos medios. A la hora de unir esos puntos medios, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que me ha dividido a todo el cuadrado en dos rectángulos, ¿cierto? Donde el área de este rectángulo, mira, el área de este rectángulo tiene que ser la mitad del área del cuadrado. Si el área del cuadrado es equivalente a 400, el área del rectángulo es igual a ¿cuánto? A 200. Muy bien, tenemos por ahí un valor, ¿no? El área del rectángulo es igual a 400. Vamos a poner entonces ahí el área del rectángulo es igual a 200. Bien. Ahora, si nos damos cuenta, en este rectángulo hemos trazado ¿qué cosa? O está trazada las diagonales de ese rectángulo. Eso quiere decir que al trazar las diagonales, estas figuras, ¿sí?, son iguales en cuanto a área. Y si van a ser iguales, se va a dividir en 4 partes iguales. Si el área del rectángulo es igual a 200,
en 4 partes iguales, eso quiere decir que va a ser equivalente a los valores de 50, 50, 50, y este triángulo también tendría que ser 50. Por lo tanto, ¿sí?, si este triángulo que estoy denotando, ¿sí?, tiene que ser igual a 50 y esta parte no sombreada vale 20, eso quiere decir que el área sombreada tiene que ser necesariamente igual a el valor de 30. De esa manera se puede calcular el área de esta región sombreada, ¿sí?, utilizando, ¿qué cosa? Lo que habíamos denotado hace unos instantes en cuanto a lo que era el área de un triángulo trazado a partir de 2 medianas de vértices consecutivos, ¿cierto? Muy bien.